Esta semana estuvimos estudiando el tema de las naciones, primera parte, y hemos hecho un recorrido básicamente del surgimiento de las naciones hasta el final de la historia y cómo Dios ha mantenido a un pueblo siempre para cumplir con una misión especial que es mantener la luz de Jesús en este mundo y llevar esta luz a otras personas. Hoy vamos a orar para hacer un resumen de lo que hemos estudiado y con la ayuda de nuestro pastor ver algunos puntos que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual para afirmar nuestra fe, para poder ser de esa familia espiritual que es una luz para aquellos que lo necesitan. Así que oremos. Querido Padre, gracias te damos porque estamos aprendiendo muchísimo en esta lección de escuela sabática. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes a fin de poder descubrir cómo podemos participar activamente del lado del reino de los cielos, a fin de llevar tu luz a quienes no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, pastor, en este resumen que estamos haciendo, que vamos a hacer, me gustaría que repasemos un poquito este espíritu que hay detrás del surgimiento de las naciones, que va en contra de los planes de Dios. Al principio de la semana se habló justamente de Nimrod, aunque no fue el primero en oponerse a Dios, porque tenemos toda la historia antes del diluvio, como nos representa la Biblia de manera sucinta. Y luego ya, después del diluvio, la historia de Nimrod y los constructores de Babel y de Nínive, dos nombres muy importantes en cuanto a su lucha contra el pueblo de Dios. ¿Y qué nos dice esto sobre, al final, lo que todas las naciones han hecho en contra de la voluntad de Dios? Muy bien, creo que ha sido esta semana otra lección interesante que establece para nosotros principios que encontramos al inicio de la historia, sí, para poder entender lo que va a suceder al final de la historia. Sí. Recuerden que hemos estado diciendo eso, que para entender el Apocalipsis hay que entender el Génesis, porque la historia se repetirá y de hecho lo podemos ver. Entonces, aunque Nimrod no fue el primer personaje en la historia humana que se rebeló contra Dios, recordemos que después del diluvio hubo un reseteo. Toda la humanidad que había se extinguió y solo quedaron 8. Y de esos 8 vuelve a poblarse otra vez la tierra. Y entonces Nimrod nos muestra, es un personaje notable que nos muestra cómo los gobiernos de este mundo quieren suplantar a Dios, quieren estar en contra de Dios y gobernar sin Dios. El punto es hacer a Dios a un lado y erigirse como persona, como que fuera un Dios. Ese ha sido el gran propósito de Satanás a medida que la humanidad se ha ido poblando. Y entonces ese mismo principio de rebelión contra Dios, de hecho, aprendíamos esta semana, usted lo mencionó también al principio de la semana, que Nimrod ni siquiera es un nombre, no. Simplemente es una descripción de lo que lo caracterizaba a él, y era la rebelión. Nimrod es un rebelde. Bueno, yo refresqué esa información ahora estudiando esta semana este tema, y él dice que era poderoso cazador ante el Señor. Cualquiera podría leer este texto y dice, bueno, Nimrod estaba delante de Dios, pero ¿sabe que cuando dice ante el Señor, lo que está diciendo es que está frente a Dios desafiándolo? No ante el Señor en el sentido positivo, que decimos, bueno, estoy ante la presencia de Dios aquí. No, sino ante el Señor, o sea, en contraposición, en contra de Dios. Entonces, cuando entendemos esos principios de profecía, nosotros, bueno, esos principios de la historia, y ahora los aplicamos a la profecía, nosotros nos damos cuenta, hermanos Gerson, que al final de la historia de este mundo sucede algo igual. Sí. Lo que vamos a ver en las naciones es un espíritu como el de Nimrod, de rebelión contra Dios, erigir un gobierno, erigir una religión, donde no es lo que Dios dice, lo que Dios pide, ahí Dios no manda, sino que el ser humano interpreta lo que se debe creer, y es el espíritu de orgullo, el espíritu de ponerse en contra de Dios. Es increíble. Cuando nosotros entendemos esos principios, usted va a ver que no es una iglesia que le está diciendo, mire, tiene que creer esto. No, usted mismo lo va a ver con sus propios ojos. Usted lo está viendo ya, porque entonces vemos que Nimrod fundó esa ciudad que se llamaba Babel,
Babilonia, bueno, Babel significó confusión, Babilonia, puerta de los dioses. Noten siempre ese espíritu de estar contra Dios. Incluso vi algo esta semana que me llamó la atención. Ustedes han notado que en inglés un bebé, ¿cómo se dice? Baby. Y es similar a las raíces de Babilonia. Incluso como se escribe en inglés, babe, bebé, baby, Babilonia. Sé que tiene la misma raíz. ¿Y por qué a un bebé se le dice de esa manera? Porque cuando un ser humano nace y es bebé, ¿cómo es su hablar? ¿Cómo es confuso, ¿no? Un bebé habla ta, ta, pa, y no se sabe lo que está diciendo. Entonces es bien interesante esa connotación. Babilonia realmente es un intento del ser humano de ser Dios, de querer, es el espíritu de Lucifer allá en el cielo, seré semejante al Altísimo, y ese espíritu todavía no ha pasado. Si alguien piensa, bueno, Nimrod el rebelde ya se murió, ya la torre de Babel ya se cayó, claro, todo eso ya pasó, pero entonces la palabra de Dios nos muestra, cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos muestra que Satanás hará un intento también en estos últimos días de volver a hacer otra torre, no ya física como la torre que hubo en Babel, pero sí a través de ideologías políticas, religiosas, comerciales, sociológicas, filosóficas, bueno, toda una mezcla de todo lo que hay en la sociedad para erigirse en contra de Dios. Y el único refugio que vamos a tener va a ser la palabra de Dios, para no ser engañados. Pero yo se lo tengo que decir en este momento, Satanás está intentando engañar al mundo. Bueno, no es que está intentando, está engañando al mundo. Apocalipsis 12 dice, el cual engaña al mundo entero. Y solo podremos escapar si seguimos los dictados de la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que aprendimos, hermano Gerson, es que la torre de Babel que Nimrod quiso construir, no prevaleció. No. Porque el hombre no puede prevalecer contra Dios. El hombre es un mortal, no puede prevalecer contra Dios. Y me gustaban las palabras de A.T. Jones, que fue uno de los pioneros de la iglesia. Decía él que Babilonia es el hombre intentando ser Dios. Es el hombre, el ser humano intentando ser Dios, jugando nosotros a ser Dios. Así como los niños se ponen a jugar, ¿verdad? ¿Cómo se pondría, por ejemplo, digamos, un astronauta, digamos, experimentado, que ha ido al espacio y ve que unos niños de 4 años y 5 años están jugando, que están en la luna? El astronauta se queda viendo, ¿verdad? Y se sonríe. Qué bonitos los niños, por supuesto, ellos no saben de qué se trata. Él sí. Dios nos ve al ser humano jugando a ser Dios. Tenemos en este mundo personas que realmente se creen Dios, pero solo están jugando a ser Dios. ¿Por qué? Porque nunca van a poder ser como Dios. Entonces, decía A.T. Jones, Babilonia es el hombre intentando, y yo diría jugando a ser Dios, pero nosotros aceptamos el reino de Dios en lo que Dios es todo para el hombre. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Entonces, amigos, realmente estas lecciones nos dejan pensando, porque tal vez alguien podría andar por la vida aquí muy tranquilo y piensa que la vida solo consiste en trabajar, estudiar, comprar un teléfono inteligente, tener carro, casa, y ya estuvo. Pero hay mucho más. Hay muchas implicaciones, pastor. ¿Y qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Quiero decir, si Dios hubiera dejado este mundo a las anchas, al arbitrio del enemigo, a las anchas del enemigo, si Dios hubiera dejado este mundo sin su luz, y no lo hizo, porque entonces llamó a una familia, y aprendimos sobre eso. Llamó a Abraham, a su familia, le prometió una descendencia que se convertiría en una nación, que luego trasladaría a la iglesia en el Nuevo Testamento. Son varios temas ahí. Pero ¿qué nos dice esto sobre el hecho de que Dios está siempre interesado en mantener su conocimiento, y que ha llamado a un grupo, desde siempre ha tenido un grupo, para que no se extinga la verdad en este mundo? Es interesante
hermano Gerson, y como ahora estamos estudiando ya un repaso global de lo que hemos visto esta semana, es interesante cómo Dios irrumpe a través de las naciones y de qué manera Él lo hace. Sí. Él podría enviar un ejército, Él podría enviar un ejército de ángeles, ángeles poderosos. Recordamos, por ejemplo, ya en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis también, cuando Lot hospedó a unos mensajeros celestiales y parece que el pueblo se alborotó. No voy a entrar en el detalle de la historia. ¿Y qué hicieron los ángeles? Cuestión de segundos, hicieron que todo el mundo quedara ciego. Sí. Y ya solucionado. El poder de Dios es tan grande, pero Dios no obra de esa manera. Dios parece que va por el camino largo. Yo Sí. siempre me quedo asombrado de quién es Dios, de cómo es Dios. Yo siempre me quedo asombrado porque Dios es todopoderoso, y aunque a veces Él tiene que intervenir, por ejemplo, en Babel, Él poderosamente envió ahí, no sé si fue un terremoto, un rayo, lo que sea, pero Él detuvo. Bueno, en realidad, miren cómo Dios obró, confundió el lenguaje de esas personas, confundió el lenguaje de esas personas. Y Dios obra a veces de una manera que parece muy sencilla, Sí. pero muy efectiva. ¿Qué hace Dios para irrumpir en los reinos de este mundo que quieren quitar a Dios, que quieren gobernar sin Dios? ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios va a través de familias. Siempre fue el plan de Dios, a través de una familia. De hecho, como iglesia adventista en estos últimos años hemos tenido un lema y es toda familia en misión. Miren el poder que puede tener una familia. El diablo lo sabe muy bien, Sí. porque a veces nosotros pensamos, ¿qué programa hacemos? ¿Qué plan? ¿Qué evento? ¿Cuánto dinero necesitamos para esto y para lo otro? Toda familia, una familia puede hacer gran bendición, puede ser una gran diferencia en la sociedad, para la iglesia, amigos, nuestra familia. Por eso Satanás está atacando tanto a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, etc. ¿Qué hace Dios? Escoge una familia para que a través de esa familia fluyan las bendiciones a todas las naciones de la tierra. Luego esta familia crece, llega a ser una nación, como en el caso de el pueblo de Israel, y lastimosamente al crecer la familia hay problemas. El crecimiento no viene sin dolor, ¿verdad? A veces las personas recuerdan, voy a hacer aquí una aplicación actual para nosotros, la iglesia. Ay, antes que éramos tanto y que íbamos a los cultos tal día y hacíamos aquí. Claro, el crecimiento y la diversidad pues van creando nuevos desafíos, nuevos dilemas que hay que tener que enfrentar. Dios trabajó con su pueblo, pero nunca se perdió, porque a través de esa familia, de hecho era la promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15, que iba a venir un descendiente. O sea, tenía que haber reproducción, tenía que crecer la familia para que viniera el descendiente, a quien Eva mal informada en su propia mente, cuando tuvo su primer hijo, ella pensó que ese era el descendiente, Caín, y más bien se convirtió en el primer asesino. Pero de allí Dios vino. Finalmente se cumplió 4000 años después. Jesús nació y es la simiente de Abraham, de David. Es bien interesante este tema en la Biblia. Él es el primogénito. Israel era considerado el primogénito, o sea, era una nación a través de la cual Dios quería traer la bendición para todas las naciones. Luego vino el deseado de todas las gentes, como lo llama la misma palabra de Dios, y a través de él ahora nace la iglesia cristiana con la misión de otra vez permear a las naciones y los deseos que las naciones tienen de gobernar sin Dios, haciendo a un lado sus enseñanzas, y entonces llamar de nuevo a las personas a la restauración que Dios siempre ha querido para el ser humano. Bueno, hemos hecho un recorrido, pero es bien interesante, y cuando entendemos bien eso, ahora vamos a entender bien el libro de Apocalipsis, por qué habla de Babilonia, por qué habla de que Babilonia cae, y por qué habla que hay que salir de Babilonia. Vean que ya no lo vamos a ver, esta iglesia me está intentando convencer o que yo deje mi enseñanza. No. Es
la palabra de Dios. Y está anclada en la historia, como de hecho dijimos en una lección anterior de este trimestre, es hechos históricos, son hechos históricos que podemos ver. Y aunque todavía podríamos abordar mucho más, la próxima semana vamos a tener tiempo porque vamos a abordar la segunda parte de este tema de las naciones con las implicaciones proféticas de algunos libros como Daniel, que dicen mucho sobre el plan de Dios. Pero hoy, pastor, para terminar, porque hemos hablado justamente del también cómo Dios ha llamado a su iglesia, pero vimos en la historia que la iglesia también desvió el camino, igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, su iglesia, la iglesia de Cristo, desvió el camino en la historia, pero Dios está siempre teniendo a un pueblo. Hoy la pregunta para terminar, la reflexión para terminar, pastor, es, ¿qué podemos hacer para que, si no estamos en Babilonia, al menos doctrinalmente, porque tenemos estas luces, sabemos lo que la Biblia enseña para nuestro tiempo, también podamos sacarla de nuestro corazón, porque Satanás trabaja astutamente para meter cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que al final nos mantienen atados a este mundo? ¿Cómo podemos hacer a fin de que, como decíamos ayer, podamos ser luz para aquellos que están necesitando? Muy bien, en primer lugar tenemos que recordar que Jesús vino a este mundo y Él dijo, yo soy la luz, el gran yo soy. Él es la fuente de la luz. Nosotros recibimos, somos receptores nada más, pero Él es la luz. Entonces lo primero que tenemos que hacer totalmente es venir a la luz. Es Amén. Venir a la luz, ser alumbrados por Jesús, que entre a todas las áreas de nuestra vida, que seamos vencedores por su gracia. Creo que eso es lo que Dios está esperando, una manifestación de su carácter de amor reproducido en la vida de sus hijos y de sus hijas en esta tierra. Él es la luz y entonces nosotros reflejamos esa luz, comenzamos a vivir, a andar en la luz. Cuando en la Biblia se habla andar, es un estilo de vida. De paso, como iglesia adventista, en estos días hemos iniciado nuevamente la lectura de un capítulo diario y ya otra vez estamos en el libro de Génesis. Hace poco leíamos Enoc, caminó con Dios, anduvo, o sea, su estilo de vida, lo que como, cómo me visto, qué es mi recreación, todo eso, tiene que haber un cambio en mi vida. No podemos ser, hermanos, igual al mundo. De hecho, la iglesia no está llamada para entretener a la gente. Ya hay mucha entretención, mucho entretenimiento, digo, en el mundo. Hay tanto de esto y la iglesia no está para competir con las luces del mundo ni con el entretenimiento del mundo. Lo que tenemos que hacer es vivir el Evangelio. Creo que es lo que nos hace falta. Cristo en mí. El Evangelio debe ser proclamado por testimonio. Yo tengo que vivir el Evangelio. Tengo que ser un vencedor. Si yo tengo un vicio, un hábito, mal carácter, lo que sea, tengo que vencer esas cosas. ¿Cómo yo voy a ir a las personas y decirle, hermano Gerson, que hay poder en Cristo, que todo lo puede en Cristo que me fortalece, y yo no he podido dejar tal cosa? O sea, no hay compatibilidad. Creo que es uno de los problemas de la iglesia hoy en la actualidad, de nosotros que somos la iglesia, es que queremos decirle a otros que hagan cuando nosotros no hacemos. Sí. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, número 1, venir a la luz. Número 2, que es Jesús. Y recuerden, la luz suprema, principal, es Cristo Jesús. Así que no ande poniendo a nadie como luz, a ningún ser humano mortal. Por favor, no lo ponga en el lugar de Jesús jamás. Eso es blasfemia. Jesús es la luz. Todos venimos a Jesús y recibimos de Él. Comenzamos a vivir sus enseñanzas, a practicarlas. Y entonces ahora vamos a compartir. Ahora vamos a ir a otros y les vamos a compartir y les vamos a decir, mira, a mí me ha funcionado, esto me está funcionando, esto está bonito, esto está maravilloso, yo quiero que usted también lo experimente y de esa manera traer a otras personas a Cristo Jesús. Creo que al final esta es la misión que tiene la iglesia y es la misión que Dios nos ha llamado para ejercer. Queremos que ore por nosotros por eso, pastor, para que podamos vivir el Evangelio y ayudar a otros a conocer a Jesús, a ver que Jesús les ama y que nosotros somos heraldos de ese amor y que vamos a compartir sus verdades, las verdades de la palabra de Dios, con ese amor que es para salvación. Amén. Gracias te damos, Señor, porque esta semana nos has conducido a una lección
maravillosa de tu palabra, donde podemos ver cuál es el espíritu que opera en los reinos de este mundo, en las instituciones de este mundo, y cómo nosotros podemos tener un espíritu diferente y permitir que en nuestra vida gobierne tu Espíritu Santo, Señor. Y como Jesús dijo a sus discípulos, entre ustedes no será así, sino que sea diferente. Padre, ayúdanos porque nuestros ojos deben ser abiertos para ver cómo este espíritu de Babilonia, de confusión, de rebelión contra ti, nuevamente en el mundo se manifiesta. Ayúdanos a escapar, ayúdanos a advertir a otros también y que puedan escapar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de la cruz. Alumbremos